calificada. Es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Becerril. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Ya. Sí. Saludamos la presencia de la congresista Lourdes Alcorta y la congresista Tania Pariona. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludando que podamos avanzar en el tema de la propuesta para la Junta Nacional de Justicia, pero insistiendo, presidente, en que deberíamos involucrar a la Academia de la Magistratura para formar jueces y fiscales, que sea carrera, porque lamentablemente estamos cambiando de manera cosmética solamente la parte de los requisitos, pero si queremos formar una real carrera de administración de justicia, y esta es la propuesta de Alianza para el Progreso, es que queremos que pasen, por lo menos al igual que la escuela diplomática, por 2 años de preparación específica, que el juez y el fiscal acoja como proyecto de vida el ser juez y fiscal, no ser abogado, ser juez y fiscal. ¿Para qué? Para prepararlo y no tener los casos como hoy tenemos en Piura, por ejemplo, donde se dicta prisión preventiva a un policía que está en el cumplimiento de su tarea y de su labor. Presidente, centrándonos en el tema ya de lo que significa la propuesta legislativa, la preocupación es por el tema del voto. El tema del voto ha sido uno de los mayores problemas durante precisamente el anterior, durante el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces es importante garantizar que este no sea, vuelvo a señalar, de la misma manera, o sea, todo se va a validar con el voto, se va a validar en función de la meritocracia, en función de la tarea que ellos realizan, y el voto servirá efectivamente para mostrar el resultado de este proceso. También en el mismo artículo 2, señor presidente, la preocupación por el inciso O. El inciso O es un inciso abierto que señala otras que se consideren necesarios. Por eso, señor presidente, creo que es fundamental. En el inciso dice otras establecidas en la ley. Creo que la ley tiene que ser precisa. Dejar legislación apertus es peligrosa, o legislación que no sea precisa significa se presta cualquier tipo de interpretación y después vamos a volver a tener los mismos problemas que tuvimos con el Consejo Nacional de la Magistratura. Presidente, en el artículo 3 usted recoge efectivamente todos los principios que debe regir la Junta Nacional de Justicia, pero hay un principio fundamental en el cual se tiene que girar todo. Se sobreentiende, pero también sería oportuno precisarlo. El principio de justicia, que es fundamental y básico en quienes van a elegir a personas que van a administrar justicia. Defender la justicia como un valor superior y lo que señala, dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces mi propuesta sería, señor presidente, en el artículo 2, eliminar el inciso O, otras establecidas en la ley. En el artículo 8, insistir en el tema cuando se refiere a la publicidad de los votos, no es el sentido de los votos, sino como todo corresponde, así como también el Congreso,
cuando hacemos un dictamen y queda establecido los votos, establecer no el sentido de los votos, sino el voto de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Alguno querrá sustentar su voto en sentido contrario y tiene también todo el derecho. En el artículo 10, presidente, y ahí también solicitarle, puede incluir un proyecto de mi autoría, el 3809-2018, donde planteamos en el artículo 3 no son listado de los impedimentos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. No podrán ser elegidos como integrantes de la Junta Nacional de Justicia quienes presentan desbalance patrimonial determinado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y la Administración Tributaria, hayan sido, en segundo lugar, quienes hayan sido sentenciados por delitos sexuales comprendidos en el artículo 170 del Código Penal. En punto 3, quienes hayan sido sentenciados por delitos de asistencia familiar establecidos en el artículo 149 del Código Penal, quienes hayan sido sentenciados por delitos tributarios establecidos en el Decreto Legislativo número 813, Ley Penal Tributaria y sus modificatorias. En el artículo 14, en el mismo artículo, en el artículo 11, un error tipográfico, en el inciso B, dice que se encuentra afiliada, que se encuentre afiliado, ¿no? En el artículo 14, cuando se habla del conflicto de intereses, en el inciso G, se pueda determinar razonablemente, no es razonablemente, estamos hablando de justicia, tiene que ser probadamente, con pruebas, no podemos especular, señor presidente. En el artículo, en el artículo 59-60, presidente, cuando habla o se refiere a las tachas, señor presidente, una modalidad también muy practicada en el país es que establecida una persona que va a postular, automáticamente se hace de 15, 20 denuncias en diferentes puntos. Creo que especificar todo el tema de las tachas ha sido un acierto de su presidencia. Y en el inciso G, señor presidente, en el artículo 60 no me queda claro, dice: la tacha debe estar referida a cuestionar el incumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley. Creo que aquí falta completar, adjuntar las pruebas o algo parecido. En el inciso, en el artículo 62, usted señala en el inciso G, lugar, fecha, firma y huella digital. De no saber firma o tener impedimento físico, imprimirá su huella digital. Me parece perfecto, porque hay personas que no pueden leer o escribir y puedan utilizar su huella digital. La Junta Nacional de Justicia o la Comisión Especial se reservan el derecho de verificar la autenticidad de la firma y huella digital. Bueno, esto es muy fácil porque lo hacen a través de RENIEC, o sea, no necesitan ni mucho tiempo para hacerlo. Lo que sí me preocupa ahí, señor presidente, es agregar el 62.5, la tacha con datos falsos generará el delito de falsedad genérica. Ayudaríamos a todo lo que significa sistema, evitar los temas difamatorios, evitar que hay gente que se presta para este tipo de denuncias malévolas y atrasan todo el proceso, retrotraen todos los procesos. Y es una práctica muy utilizada en la administración pública. Por eso, todo el mundo puede determinar sus tachas, hay requisitos, pero los datos falsos tienen que generar también delitos. La buena fe hay que, señor presidente, rescatarla. No hay buena fe en la actuación y esto es lo que al final encarece el sistema de justicia, obstaculiza todos los procesos de selección, pero al final le genera un costo al Estado porque hay que gastar, señor presidente, horas, hombre, en este tipo de procesos. En cuanto al 101, las pruebas de confianza, señor presidente, también le pido que pueda incluir el proyecto 3809, donde señalamos en el marco de las pruebas de confianza los requisitos necesarios, porque resulta difícil, señor presidente, tener una certera eficiencia del comportamiento de las personas.
lo puede mirar, puede tener un excelente currículum, pero eso no necesariamente señala que sea una buena persona. Por eso creemos que la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal, y en este sentido, excelentes personas como seres humanos que elijan a los mejores jueces y a los mejores fiscales. En la disposición complementaria cuarta, señor presidente, también nuestra preocupación por lo que significa el personal del Consejo de la Magistratura pasa a formar parte del personal de la Junta Nacional de Justicia, dice la propuesta del predictamen. Nosotros presentamos una propuesta como disposición complementaria. La Junta Nacional de Justicia se encuentra bajo el régimen de la ley número 30057 del Servicio Civil. Para tal efecto, este organismo lleva a cabo el proceso de adecuación a dicha norma. Pero hay que señalar, señor presidente, que hay personal que ya tiene derechos ganados, que están en estos momentos en situación de emergencia. Y no los podemos ignorar porque significarán juicios para el Estado. Mientras no concluya, por eso es nuestra propuesta, mientras no concluya el proceso de adecuación al régimen de la ley 30057 del Servicio Civil, los trabajadores mantienen su régimen laboral del decreto legislativo 728, que es el que actualmente tienen. No se les da ni más ni menos, señor presidente. Estas son algunas de las propuestas, señor presidente, para incorporarla en el dictamen que usted nos ha presentado el día de hoy. Muchas gracias, congresista Espinosa. Tiene el uso de la palabra ahora la congresista Gloria Montenegro. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los colegas. En primer lugar, quiero reconocer y felicitar su valentía al poder considerar dentro de los principios que rigen esta ley, uno que es sumamente importante y que han sabido sustentarlo, el principio de igualdad y no discriminación. En primer lugar, la igualdad y no discriminación está recogida en el artículo 2.2 de la Constitución Política del Perú. Y lo que nos interesa no solo es que esté reconocida, sino determinar su alcance y sus manifestaciones, no solamente en esta reforma, sino en todas las demás. Las leyes, señor presidente, tienen que adaptarse a la realidad. La realidad no se va a adaptar a la ley. Por eso es que es sumamente importante que en pleno siglo XXI el principio de igualdad y no discriminación esté presente. Consideramos que es sumamente importante entender y comprender que esto no es excluyente de la meritocracia. Cuanto más exigentes en términos meritocráticos y de calificación de términos académicos, mucho más alto será el nivel. Pero debemos comprender que para una competencia sana, legal, legítima, tenemos que partir de un mismo punto, y ese mismo punto de partida para una competencia sana no la tenemos. Por eso es que respeto y realmente felicito que haya puesto 3 vacantes para hombres, 3 para mujeres y una que se decida por estricto uso de la meritocracia en términos cualitativos y cuantitativos que ustedes eligen. En segundo lugar, señor presidente, en el artículo 10, las condiciones para ser miembros dentro de los requisitos se considera tener una reconocida trayectoria profesional. Eso lo vamos a ver a través del currículo vitae o la hoja de vida. Pero para la solvencia e idoneidad moral tenemos que calificar qué significa esa solvencia e idoneidad para tener realmente gente que sea no solamente excelente profesional, excelente persona, excelente padre de familia, trabajador en todos los términos de la vida. Pero algo que no debe faltar es que no tenga ningún proceso penal abierto. ¿Y por qué? Porque si van a calificar a jueces y fiscales, no vaya a ser que en el camino se encuentre con que justamente van a calificar a uno que tenga problemas con la justicia. Por otro lado, señor presidente, se crea la Secretaría Técnica, eso es
sumamente importante. Está en el artículo 84. Se regula el proceso de nombramiento de la Secretaría Técnica Especializada de la Junta Nacional de Justicia. En la propuesta del Poder Ejecutivo se propone que esta propuesta devenga del Ministerio de Justicia, pero entramos en riesgo o de politización o de un sesgo por cualquier otro motivo, como lo hemos visto en el Consejo Nacional de la Magistratura. La propuesta en mi proyecto, señor presidente, es que esta Secretaría Técnica Especializada sea también por concurso público. Quitémosle todo sesgo político, económico, de cualquier índole, pero esta Secretaría, que va a ayudar a la presidencia, a la vicepresidencia, debe ser por concurso público. Por otro lado, señor presidente, en el artículo 72, que se obliga a la presentación de la declaración jurada de bienes de rentas, en mi proyecto consideramos la importancia de la presentación de la declaración jurada de intereses. Por favor, es importante incorporar, así como lo estamos pidiendo para los cargos públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo, sería vital que para la Junta Nacional de Justicia se tenga esa declaración jurada de intereses. Es fundamental también tener todos los equipos tecnológicos para cruzar información de tal manera que los concursantes, los miembros de la Junta, realmente pasen todos los coladores de manera estricta. Por otro lado, señor presidente, en el artículo 12 proponemos agregar un segundo párrafo. Dada la oscura experiencia del Consejo Nacional de la Magistratura, tendríamos que considerar que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no podrán participar en ningún curso de capacitación de aspirantes ni postulantes en los procedimientos a su cargo, directa o indirectamente, ni promover ni patrocinar estas instituciones. Para eso ya hemos puesto anteriormente que la capacitación debe estar a cargo de la institución responsable. La única excepción que deberíamos hacer, obviamente, es la docencia universitaria, como en todos los otros casos. No podemos dejar de lado la ingrata experiencia de lo ocurrido con el magistrado Guido Águila, copropietario de EGACAL, quien luego, cuando él pasa a ser presidente del CNM, cede el centro a su esposa, y ya vimos los niveles de corrupción a los cuales se llegó. Señor presidente, con relación al artículo 2, inciso A, nombrar previo concurso público de méritos a los jueces fiscales de todos los niveles. ¿Dichos nombramientos se validan mediante voto público? No. El estricto concurso de méritos se respeta tal cual. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Montenegro. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. A un principio, señor presidente, destacar de que el debate de esta iniciativa legislativa es de importancia para el país. Como todos lo sabemos, de que la crisis que se ha generado dentro del sistema de justicia, acaecida por los casos de corrupción, ha hecho de que tengamos que reformar al ex Consejo Nacional de la Magistratura por esta nueva Junta de Justicia, Junta Nacional de Justicia. Señor presidente, al aprobar este dictamen, lo que tenemos que es garantizar de que esta Junta Nacional de Justicia no sea permisible para la corrupción y que la elección de jueces y fiscales pueda responder verdaderamente a una administración de justicia. Creemos de que en esa línea este dictamen tiene aspectos importantísimos a destacar y aportes que creemos que van a apoyar y ojalá ayuden a esta reforma que es importante en el actual momento en que nos encontramos en el país, señor presidente. En esa línea, señor presidente, a este dictamen nosotros queremos hacer llegar todavía algunas observaciones que puedan enriquecer a lo ya acordado en relación a las anteriores
las anteriores sesiones que se ha tenido dentro de esta comisión, señor presidente. Respecto al artículo número 10, que tiene que ver con los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En relación al inciso D y literal 3, todavía nos parece de que está quedando medio ambiguo cuando decimos cómo acreditamos los 15 años como investigados para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Creemos de que debería de existir un medio de registro que ponga condición de investigación para todos los candidatos. Y esto creo que, señor presidente, tenemos que todavía evaluarlo, señor presidente. De igual manera, dentro de estos requisitos, nosotros proponemos de que se pueda poner un inciso más, el punto G, que pueda determinar el tema de las incompatibilidades. No podemos, por ejemplo, olvidarnos, señor presidente, de que dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, además, uno de los expresidentes del Consejo Nacional de la Magistratura, que ha sido seriamente cuestionado, tenía a su cargo la dirección de una institución que permitía de que a través de esta institución, los que o siguen cursos de capacitación en esta institución, puedan ser elegidos como jueces y fiscales. Es por eso que nosotros pedimos de que se pueda pedir un punto G, donde pueda manifestarse de que los integrantes no puedan ser sujetos de incompatibilidades que hagan imposible el ejercicio del cargo, y así de esta manera evitar el tema de las incompatibilidades, señor presidente. Respecto al artículo 9, en la elección de los suplentes y titulares, en el caso de los suplentes, señor presidente, nosotros proponemos de que se incorpore un segundo párrafo que ponga de manifiesto que los suplentes son convocados en reemplazo de los miembros titulares por estricto orden de mérito obtenido en el concurso. Esto lo decimos porque se ha incorporado el principio de igualdad y no discriminación, y esto permitiría pues de que aquellos suplentes que han tenido una alta calificación sean los que tengan que reemplazar a los titulares, señor presidente. De igual manera planteamos la modificación del artículo 27.4, que tiene que ver con el tema de la ratificación, señor presidente. Este tema, además, dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, ha generado una serie de contraveniencias, y es por eso que nosotros planteamos de que en el punto 27.4 se ponga de manifiesto de que los acuerdos concernientes a la ratificación se aprueban con 4 votos a favor. Los acuerdos concernientes a la evaluación parcial se adoptan por mayoría simple de los miembros asistentes. Esto, señor presidente, ayudaría de que el tema de la ratificación tenga una variación. Sí. Está pidiendo interrupción el... Sí, adelante, congresista Lapa. Sí, solamente para, presidente, saludar a los colegas, solamente para agregar o señalar con lo señalado por la incompatibilidad que ha mencionado el congresista Pacori. En la Constitución Política del Estado, en el artículo 156, en el último párrafo, no señala en estos términos, dice: los miembros de la Junta Nacional de Justicia gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones y incompatibilidades que los jueces supremos. Su función no debe incurrir en conflicto de intereses y es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada fuera del horario del trabajo, salvo la docencia universitaria. Este dispositivo, presidente, está también en la Constitución, ¿no?, que este artículo que ha sido derogado, pero el ex miembro del Consejo Nacional, el doctor Guido Águila, ha sacado la vuelta en sentido de que él hacía docencia universitaria. O sea, ese es el punto. O sea, sería necesario de repente precisar, ¿no?, que la docencia universitaria se dicta en la universidad, no se dicta en una academia, ¿no? Entonces sería necesario precisar eso. Eso es lo que ha pasado. O sea, eso es lo que se ha cuestionado. Y había un conflicto de intereses. Entonces, es un buen aporte y en la Constitución está esa situación, pero hay que precisarlo. Nada más, señor presidente. Adelante, congresista Pacori. Bueno, entonces es importante que estos temas los podamos precisar, señor presidente.
De igual manera, nosotros planteamos la modificación del artículo 52, entendiendo lo que estamos aprobando es pues una ley orgánica de desarrollo constitucional, y es en ese sentido que nosotros manifestamos en el artículo 52 de que sea de oficio y no solamente a pedido de la Corte Suprema, de la Junta Suprema, órganos competentes, que se haga a veces la Junta Nacional de Justicia, la que puede investigar la actuación de los jueces y fiscales de las demás instancias respectivamente, a fin de determinar la aplicación de la sanción de destitución sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otros órganos, señor presidente. De igual manera, planteamos la modificación del artículo 61, que tiene que ver con el plazo para la interposición de tachas. Entendiendo la complejidad del proceso de tacha, esta se debería ampliar en el plazo de interposición, la misma que está determinado por 10 días hábiles a 15 días hábiles. Así, de esta manera, le damos mayor posibilidad a la ciudadanía para que pueda informarse sobre los procesos de la Junta Nacional de Justicia y presentar sus tachas con un margen de tiempo razonable. Y en esa misma línea, la modificación del artículo 62.4, que tiene que ver con las formas de interposición de las tachas. En el dictamen se plantea que el plazo para subsanar la tacha se amplíe a 2 días hábiles. Creemos de que esto debería ampliarse al menos un día más y que sean 3 días hábiles, permitiendo así que las mismas tengan la oportunidad suficiente de ser subsanadas en caso de alguna causal de inadmisibilidad, señor presidente. Esas son las observaciones que nosotros le hacemos llegar y ojalá puedan ser acogidas en el presente dictamen. Muchas gracias, congresista Pacori. Tiene el uso de la palabra la congresista Indira Wilca. Muchas gracias, presidente. Para saludar en primer lugar el esfuerzo de la Comisión de Justicia para avanzar en la discusión de este dictamen tan importante y necesario. Presidente, en primer lugar, algunos comentarios generales sobre la propuesta de ley. Creemos que es fundamental que se mantenga esta proposición en relación a la paridad en este órgano tan importante. Lo han dicho diferentes colegas mías. Acá no se trata de hacer un divorcio innecesario entre la meritocracia y las medidas afirmativas en favor de la igualdad. Esto es perfectamente compatible, presidente. Ya en anteriores sesiones hemos tenido especialistas que, por ejemplo, han graficado cómo estas mismas medidas se han recogido en sistemas de justicia de otros países, países que sin duda han ido mostrando resultados favorables en el buen desempeño de la administración de la justicia. O sea, esto es perfectamente compatible. No hay necesidad de, como hemos planteado, creer que la meritocracia funciona de manera neutral. La meritocracia en una sociedad moderna a lo que aspira es a que justamente todos los individuos puedan tener un piso nivelado para poder competir. Lastimosamente no es el caso de nuestro país. Las mujeres todavía tienen un conjunto de restricciones estructurales que justamente con este tipo de propuestas se intentan nivelar. Ojalá tengamos sí la conciencia de que estas medidas son temporales. Nadie quiere, como las cuotas de género. Las parlamentarias usamos la cuota de género, aspiramos a que en el futuro los partidos políticos no tengan que verse obligados a tener esta cuota. Pero hoy ayuda a que tengamos una presencia mayor de mujeres en el Parlamento, y lo mismo es a lo que se aspira en el sistema de justicia, que esa cifra que no pasa del 20% de jueces supremas realmente empieza a crecer, y no porque las mujeres en el sistema de justicia no tengan la capacidad, sino porque hay otro tipo de criterios y condiciones estructurales que han impedido lastimosamente que tengamos un número similar de jueces varones y juezas mujeres en los más altos niveles del sistema de justicia, presidente. Por eso, además de señalar el respaldo a esta medida y a los principios que se ha recogido de igualdad y no discriminación, nos parece pertinente la fórmula que se ha encontrado acá en el texto del predictamen. Por ejemplo, se está haciendo alusión en el artículo correspondiente a que en caso de empate se dirime justamente en favor de la mujer. Acá no hay, como digo, un asunto de favorecimiento ni de privilegios, como escuché. Con mucho respeto, disiento totalmente de esa posición. Acá lo que se está planteando es que en situaciones en las que hay la posibilidad de garantizar el acceso de una mujer que ha llegado al puntaje de mérito correspondiente, se dé la posibilidad de que sea ella la que ingrese. Así que creemos que esta fórmula permite perfectamente hacer compatible la meritocracia, que sí queremos que exista en esta Junta Nacional por la Justicia, cosa que no hubo antes en el CNM, cosa que lastimosamente sigue faltando en diferentes instituciones públicas y sobre las cuales nadie dice nada, ¿no es cierto? Meritocracia no hubo cuando los señores Aguila y compañía nombraban a dedo a quienes tenían que ingresar a la carrera jurisdiccional, y ahí
nadie parece que se escandalizó. Hoy que queremos plantear meritocracia con paridad, sí escuchamos algunas voces que no aceptan esas propuestas y por supuesto hay que explicar, hay que hacer pedagogía de por qué esto es tan importante el día de hoy. Por eso respaldamos la fórmula que se ha encontrado, que compatibiliza ambos criterios y nos parece importante. Presidente, en relación a los otros artículos, algunos comentarios muy puntuales de cosas que pueden mejorarse. Como lo han dicho también los colegas, la intención de esta propuesta y digamos el debate de fondo que tuvo en el primer momento de debate constitucional fue cómo hacemos que esta Junta no se vea capturada por intereses particulares, cómo hacemos que quienes la conforman no sean personas sujetas a conflicto de interés o a la influencia de intereses privados, intereses particulares. Ese fue el gran detonante de la crisis del CNM. Conflictos de interés permanente, el uso del poder político usando los mecanismos que la propia norma permitía para el favorecimiento en los cargos. Entonces, se tiene que procurar que los procedimientos que acá se están señalando, tanto en las prohibiciones como en el proceso mismo de convocatoria del concurso público de mérito, como de la participación ciudadana, eviten justamente esta lógica patrimonial y corporativa. Hay algunos comentarios muy puntuales sobre algunos de los artículos. En relación a el artículo 7, presidente, se habla de la prohibición de la reelección. Nosotros estamos de acuerdo con la alternancia, es decir, que una institución no puede permitir que un funcionario esté permanentemente en el cargo y no haya posibilidad de alternar. Creemos que acá lo que debería plantearse más que la prohibición de todo tipo de reelección es de la reelección inmediata. Una persona que ha llegado al cargo y que cumplió su periodo no debería tener la posibilidad de reelegirse inmediatamente, pero sí de poder optar nuevamente por concursar luego de un periodo. Eso favorecería que una persona que ya tuvo experiencia pueda volver, pero también habiendo facilitado que otro que concursó y ingresó a la institución pueda hacerlo. O sea que se genera una alternancia, pero también se aprovecha la experiencia y la capacidad que se tuvo mientras estuvo en el cargo. Así que planteamos que ahí la reelección que debería prohibirse es la inmediata, no todo tipo de reelección. Permitamos que quienes estuvieron en la institución puedan volver luego de un cargo de manera alternada. Lo siguiente, presidente, en relación al artículo 11. Acá creemos que es muy importante algunas cosas que ya han ido señalando colegas sobre los impedimentos. Nosotros quisiéramos añadir en relación a los procedimientos, la prohibición de la postulación de personas procesadas por delito doloso, no solamente condenados. ¿Por qué esta restricción, presidente, que para otro tipo de participación en la función pública podría ser muy restrictiva? Acá no es tan restrictivo. Creemos que acá esta medida es proporcional. Una persona que va a ser la que va a elegir jueces y fiscales no puede tener en curso un proceso penal por delito doloso. Acá hay una incompatibilidad y por eso creemos que esa restricción sí podría considerarse y es proporcional. Es una medida que restringe un derecho, sí, al ingreso a la función pública, pero es proporcional en tanto se va a tratar de quienes van a justamente designar jueces y fiscales. No puede ser que yo tenga la posibilidad de orientar un proceso de elección de jueces y fiscales cuando yo mismo tengo un proceso por delito doloso en curso. Acá ya tiene que haber obviamente una etapa de formalización de la acusación, en fin, que deberá detallarse, pero creemos que es una medida necesaria para evitar que el cargo dentro de la Junta Nacional por la Justicia sea usado convenientemente para evitar este tipo de procesos penales, presidente. Lo siguiente es, este impedimento, me sumo, creo que el congresista Pacori y el congresista Lapa lo señalaron, pero claro, no puede permitirse que alguien que integra la Junta patrocine, sea docente, participe de alguna manera en cursos, en programas de capacitación de quienes luego van a postular. Esto claramente se vio en el caso del anterior CNM con el señor Aguila, que tenía esta institución que luego se hizo muy conocida justamente por eso, por posiblemente haber favorecido a postulantes. Y lo que se quiso fue excusar esta presencia en esta institución privada que capacitaba jueces y fiscales, era que era actividad docente. Entonces, no, presidente, acá tiene que estar plenamente claro que la actividad docente que se puede permitir únicamente es la actividad que se realiza en universidades, no institutos particulares, privados, en fin, que tienen otro tipo de interés. Es un, digamos, afán lucrativo que no es compatible con la pertenencia a la Junta. Así que el impedimento en el artículo 11 planteamos que se añada de la siguiente manera: no pueden ser docentes ni promover ni patrocinar directa o indirectamente ningún curso de capacitación de aspirantes ni postulantes en los procedimientos de la Junta, ni promover ni patrocinar instituciones de este tipo, salvo la docencia universitaria. Esto para el artículo 11, tanto como para el artículo 74 en el que se habla de prohibiciones, presidente.
De la misma forma, en el artículo 11, señalar como impedimento la inhabilitación de las personas sancionadas por la Contraloría. Obviamente, la Contraloría tiene un conjunto de sanciones administrativas. Una vez que estas han, sido cumplidas, la persona en teoría quedaría habilitada para postular, pero es evidente que si ha habido un prejuicio contra el Estado a nivel de Contraloría, esa persona tampoco está pues facultada para poder postular a un cargo tan importante, así que pedimos que se añada también en el inciso F del artículo 11 esta misma prohibición. En el artículo 18, añadir que es causal de destitución el reunirse con las personas interesadas en los procedimientos de la Junta fuera del horario de atención al público. Estamos hablando de reuniones de carácter institucional. También en los procesos de investigación de los ex miembros del CNM se escuchó de su parte decir que se reunían sí con personas ligadas a los procesos del CNM fuera de la institución, digamos, pero decían que lo hacían de manera institucional, decían que lo hacían a nombre de su cargo, o sea que acá no había ningún tipo de conflicto de interés. Y eso, presidente, yo estoy de acuerdo con la congresista Alcorta, que hace un comentario que para todos. Deberíamos incorporarlo en todos, pero ahora que estamos discutiendo esta norma, creo que es necesario considerar este criterio. Cualquier tipo de reunión institucional tiene que hacerse en el local de la institución, en el horario de la institución. Si por motivos excepcionales se hiciera fuera, tendría esto que estar bastante bien controlado, pero acá estamos planteando como una causal específica que se dé fuera de estos criterios y creemos que es perfectamente proporcional esta prohibición también. Y finalmente, presidente, en relación al capítulo 4 de funcionamiento, una precisión sobre el tema de las votaciones. Se ha colocado en el predictamen la referencia a los 2/3 de los integrantes. Creemos que para hacer esto mucho más ordenado debería colocarse 5 votos, que entiendo es a lo que quiere hacerse referencia con estos 2/3. Pero ¿por qué la necesidad de colocar 5 votos y no 2/3? Porque ya antes ha habido problemas sobre cómo se interpreta estos 2/3. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones se quiso interpretar estos 2/3 como 4 votos en lugar de 5 y obviamente ahí se puede generar problemas de legitimidad en relación a las votaciones. Así que planteamos que se reemplace este criterio de 2/3 por 5 votos para los casos de acuerdos de la Junta Nacional por la Justicia y en particular que estos 2/3 o 5 votos sea el criterio para la elección de las jefaturas de RENIEC, de OMPE para la destitución, suspensión y amonestación de los magistrados. En relación a las votaciones también, creemos que esta mención que se hace para el nombramiento debería ser de la mayoría del total de integrantes, mayoría simple, que son 4 votos. Esto, digamos, va a garantizar que haya un funcionamiento ordenado de la Junta, pero que tampoco, digamos, se plantee un número desproporcionado. Eso en relación al funcionamiento, presidente, creemos que eso ayuda a precisar mejor estas cuestiones para que no queden, digamos, a la interpretación discrecional. Y un último tema sobre el proceso de evaluación. Creemos que es importante que el proceso de evaluación tenga un peso sobre todo en los conocimientos, tanto en los conocimientos que se tienen de manera formal como la forma en la que se pueden usar estos conocimientos. Por eso es importante que se separe el examen escrito de la evaluación de un caso particular. Esta referencia a un ensayo que se hace nos parece correcta, pero creemos que tiene que separarse. Una evaluación es la del examen escrito y otra evaluación es la del desarrollo de un caso. O sea, no solamente basta saber, digamos, de manera formal los conocimientos en materia jurídica, sino saber cómo implementarlo, cómo desarrollarlo. La única manera es justamente poner en marcha una prueba que desarrolle un caso en particular. Sobre eso complementar con la prueba SB que ya está considerada y la entrevista. Pero sí quisiéramos, presidente, plantear que pueda hacerse una ponderación de los pesos de estos pasos de evaluación. Ustedes lo han puesto para la evaluación parcial, la proporción de los pesos de cada criterio de evaluación. Creemos que lo mismo debería hacerse para estos pasos que son los generales del concurso público de mérito. El CV, 20% del peso, el examen escrito, 30% del peso, la evaluación y análisis de un caso, 40%, y la entrevista, 10%. Y si usted suma, presidente, 90% es el conocimiento que se tiene justamente objetivo de la materia jurídica y 10% la entrevista personal, que siempre puede ser algo subjetivo, pero creemos que dejar una proporción mayor a los aspectos subjetivos de la evaluación no es lo más conveniente. Y ahí, presidente, una acotación final. Este aspecto de las pruebas de confianza, que puede parecer positivo, ¿no? Si uno lee y dice
evaluación psicológica, evaluación psiquiátrica, hasta polígrafo, no nos parece tan conveniente. El polígrafo mismo no es una prueba, digamos, de carácter científico o objetivo, es una prueba, en fin, que se usa en otro tipo de instancias, pero no tiene un peso objetivo. Por eso creemos que este planteamiento de las pruebas de confianza no tiene realmente fundamentos para ser incorporada. Más bien, fortalezcamos la parte de los conocimientos, la parte del examen y el desarrollo de los casos, démosle peso más bien a cosas que sean medibles y objetivas, presidente. Eso como una sugerencia para que pueda ser incorporado en las evaluaciones. Eso, presidente, ojalá que podamos encontrar una fórmula de consenso que, como digo, lo que nos permita es garantizar no solamente restricciones, ¿no es cierto?, a quienes ingresan y que tengamos perfiles idóneos para el funcionamiento de esta nueva institución, sino que además podamos hacer algo que todavía no tenemos en otras instituciones, empezar a modernizarlas garantizando realmente principios que ayudan a mejorar la administración de justicia, visto además el contexto en el que está nuestro país. Un sistema de justicia que por lo general es muy duro, tiene, creemos todavía, deficiencias para atender a los más vulnerables. Lo estamos viviendo con este contexto de violencia tan terrible que sufren las mujeres y los menores. Así que creemos que por eso los principios de igualdad y no discriminación son principios que van a permitir, ojalá, empezar a generar un nuevo tipo de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Indira Wilca. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, muchas gracias. Yo